Voy a trabajar con un hilo número 4 y un gancho número 7. Elegí un gancho más grande para lograr una textura más suelta, flexible y con mejor caída. Empezamos haciendo una base de cadenitas. Aquí ya tengo mi base de cadenitas que miden 22 pulgadas para una talla de 6 años. Ahora nos vamos a asegurar de que nuestras cadenitas no estén torcidas. Agarramos la primera para cerrar con punto deslizado. Cerramos. Para nuestra primera vuelta vamos a subir con una cadenita. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente medio punto. Así vamos a continuar. Nuestra primera vuelta va a ser de medio punto. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar en el primer punto. Hacemos un punto deslizado. Para la segunda vuelta vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Este sería nuestro primer punto alto. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto alto y una cadenita. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto sin cerrar. De esta manera. Pasamos al siguiente punto y repetimos. Cerramos una, cerramos 2. Y estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Una cadenita, pasamos al siguiente punto, hacemos de nuevo el punto alto sin cerrar. Pasamos al siguiente punto y repetimos. Ahora estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Una cadena y así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar la vuelta, aquí ya es el último punto. No vamos a hacer la cadenita porque entonces nos quedaría la parte de atrás muy abierto. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto que hicimos. Ahora aquí vamos a subir con una cadenita y aquí tenemos los 2 puntos altos que hicimos juntos al inicio. En el centro vamos a hacer medio punto. Ahora pasamos, aquí tenemos los otros 2. Aquí en este espacio vamos a hacer medio punto. Pasamos al centro de los puntos altos, medio punto. Al espacio, medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta de medios puntos, solamente vamos a repetir la de puntos altos, después medios puntos y así continuamos hasta tener lo ancho que necesitamos para la parte de arriba del vestidito. Para una talla 6 años más o menos vamos a hacer unas 11 pulgadas de ancho. Entonces ya que cerramos con punto deslizado, subimos igual. 3 cadenas, pasamos al siguiente punto, cerramos. Una cadena, pasamos al siguiente, lo dejamos sin cerrar, pasamos al siguiente y las 3 cadenitas las cerramos juntas. Y así continuamos hasta tener lo ancho que necesitamos. Ya que completamos lo ancho que necesitamos, vamos a subir con 3 cadenitas. La última vuelta es de medio punto. Ahora aquí vamos a hacer aumentos. En el primer punto hacemos un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. En el tercero volvemos a repetir un aumento. 1, 2. Repetimos. 1, 2, 3. Aquí el aumento. Así vamos a continuar por todo alrededor. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento.
Al finalizar la vuelta de aumentos, ahora le vamos a hacer una vuelta de medio punto. En el mismo punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente medio punto y así vamos a continuar con medio punto. Al finalizar la vuelta vamos a subir con 3 cadenitas y volvemos a repetir. Aquí ya tenemos 2, 3. En este mismo vamos a hacer un aumento y repetimos 1, 2, 3 y el aumento. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora, a partir de esta vuelta vamos a empezar a hacer lo que estuvimos haciendo aquí, los 2 puntos juntos separados por una cadenita, y así vamos a continuar hasta tener lo largo que queremos de nuestro vestido. Ahora con el hilo brisa vamos a hacer el centro de nuestras florecitas. No quiero que me quede el huequito que queda comúnmente en el centro, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Voy a estar usando un gancho 2.25. Vamos a asegurar nuestro hilo y subimos con 2 cadenitas. Ahora nos vamos a regresar a la primer cadenita que hicimos. Ahí vamos a hacer medio punto. Subimos con una cadena y giramos nuestro tejido. En el medio punto vamos a hacer medio punto. Pasamos aquí a la cadenita que hicimos y vamos a hacer medio punto. Vamos a girar nuestro tejido de nuevo. Aquí en el primer medio punto hacemos medio punto. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. Ahora pasamos al siguiente. 1, 2. Y ya tenemos 6 medios puntos. Vamos a cerrar en el primero que hicimos. Cerramos con punto deslizado. En ese mismo punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente, medio punto. Así vamos a continuar haciendo medio punto. Ahora ya solo vamos a unir con punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Y de esta manera vamos a hacer varios, dependiendo las flores que le vamos a poner al vestidito. Ahora para los pétalos vamos a agarrar cualquiera de estos puntos. Aseguramos el hilo y subimos 1, 2, 3 cadenitas. En este mismo punto vamos a hacer un punto alto, cerrando 1, 2 y 2. Aquí ya tenemos 2 puntos altos. Tres, 1, 2, 3 cadenitas en el mismo punto, punto deslizado. Ahora nos pasamos al siguiente punto y hacemos punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas. Hacemos los puntos altos. 1, 2, 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos. Punto deslizado. Nos deslizamos al siguiente punto. 1, 2, 3 cadenitas y ya solo vamos a repetir. Y así es como va a quedar nuestra florecita. Siempre al finalizar nuestros pétalos vamos a unir en el primero que hicimos con punto deslizado. Y aquí ya solo hacemos una cadena y cortamos. Si quieren hacerle los ojitos, miren cómo aquí tenemos estos 2 puntos. Sacamos hilo blanco, vamos a agarrar el hilo de esta manera y la aguja lo vamos a enroscar 2. Lo detenemos
y lo pasamos un poco hacia afuera de este huequito. Empujamos la aguja deteniendo el hilo. Tenemos que sostenerlo. Ahora bajamos, sostenemos el hilo con la aguja y sacamos la aguja, siempre sosteniendo el hilo. Y miren cómo aquí ya le formamos un ojito. Hacemos lo mismo de este lado. Y miren qué bonita carita le quedó a la florecita. Y aquí atrás solo aseguramos nuestros hilos para que no se deshaga. Recuerden que esto va a ir cosido. También podemos usar hilo más delgadito para formarle los ojitos. Ustedes deciden. Ahora vamos a formar las hojitas dejando siempre una hebra larga para poder coserlas. Esto yo le hice 4 pétalos, pero podemos hacerle 6, podemos hacerle 2, como ustedes gusten. Voy a usar el hilo brisa con el gancho 2.25. Hacemos nuestra primer cadenita y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Nos vamos a regresar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a hacer un punto alto, pero lo vamos a dejar sin cerrar. Volvemos a repetir. Aquí ya tendríamos 3 puntos altos contando las cadenitas. Ya teniendo esas 3 cadenas, vamos a cerrarlas. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas y aquí tenemos 3 cadenitas. Vamos a agarrar esta y hacemos punto deslizado. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos a regresar aquí en donde empezamos. Hacemos punto deslizado. Nos vamos a deslizar al siguiente punto. Ahí vamos a hacer punto deslizado. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a girar nuestro tejido. Así. Ahora en el mismo punto vamos a hacer el punto alto, pero lo vamos a dejar sin cerrar. Y aquí ya tenemos 2. Tres. Cerramos 1, 2, 3 cadenitas, agarramos la cadenita de acá abajo, punto deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo punto hacemos nuestro punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos a bajar 1, 2, 3, 4. Ahí volvemos a hacer nuestra hojita, dejando el punto alto sin cerrar y repetimos. Cerramos 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas, nos regresamos punto deslizado. Nos deslizamos al siguiente punto. 1, 2, 3 cadenitas y giramos nuestro tejido y volvemos a repetir. Un punto alto sin cerrar, 2 puntos altos sin cerrar, cerramos, 3 cadenitas, punto deslizado, 4 cadenitas, nos regresamos, punto deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenitas, vamos a hacer una más y cortamos, dejando la hebra larga para poder coser. Y aquí ya tenemos otras hojitas más. Así vamos a hacer varias. Si queremos hacerle más hojitas,
pues le continuamos de la misma manera. Para formar las abejitas vamos a hacer un aro mágico en el centro. En el centro vamos a empezar con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a cerrarlo y vamos a unir en la primera cadenita. Hacemos punto deslizado. Subimos con una cadena. En el mismo punto vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2. Pasamos al siguiente y volvemos a repetir. 1, 2. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Al final debemos de tener 12 medios puntos. Ahora vamos a cerrar, pero con el siguiente color. Hacemos un punto deslizado. Este no lo vamos a cortar porque lo vamos a ocupar. Subimos con una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir. En esta vuelta vamos a hacer un punto sobre cada punto, no vamos a hacer aumentos. Y a la vez vamos a ir escondiendo nuestras hebras. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Y en esta vuelta vamos a subir con una cadenita en el mismo punto, medio punto. Ese sería nuestro primer punto. Pasamos al siguiente y aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5. En el número 6 vamos a hacer medio punto alto. En el número 7 vamos a hacer medio punto alto. Ahora volvemos a hacer 5 medios puntos normales. Y al finalizar vamos a cerrar con punto deslizado, pero vamos a soltar este color y volvemos a agarrar el negro. Hacemos punto deslizado. Una cadenita en el mismo punto, medio punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6, medio punto alto. En el número 7, medio punto alto. Y volvemos con los medios puntos. Al finalizar, solamente hacemos el punto deslizado. Una cadena y vamos a hacer una vuelta de medio punto. Ya no vamos a hacer medio punto alto, solamente medio punto. Aquí ya le hice una vuelta de color amarillo y otra de color negro. Volví a agarrar el color amarillo. Ya no estamos haciendo medios puntos altos, solamente medios puntos. Si ustedes quieren las líneas más anchas, pues le hacen 2 vueltas como le hicimos acá. Ahora aquí vamos a ir cerrando. Subimos con una cadenita en el mismo punto, medio punto. Pasamos al siguiente punto, lo agarramos, pasamos al siguiente, lo agarramos y cerramos. En el siguiente vamos a hacer medio punto. En los siguientes 2 repetimos 1, 2, cerramos. En el siguiente vamos a hacer medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar cerramos con punto deslizado. Si ustedes quieren ponerle relleno aquí, antes de hacer esta vuelta le pueden poner el relleno. Yo no lo voy a poner, así lo voy a dejar. Ahora vamos a agarrar el siguiente punto, medio punto. Aquí vamos a saltar uno en el siguiente punto deslizado. Saltamos uno en el siguiente punto deslizado. Saltamos uno en el siguiente punto deslizado. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar un poquito largo esto, porque vamos a coserle ahí para terminar de cerrar. Si ustedes la quieren hacer más larga, pues continúen tejiendo, háganle las líneas más anchas
o le pueden hacer las líneas así delgadas, pero más líneas. Metemos el hilo en la aguja y ya solamente terminamos de cerrar aquí. Y vamos a esconder nuestro hilo aquí adentro. Jalamos un poco, cortamos. Y aquí ya tenemos nuestra abejita. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Con el hilo negro lo vamos a poner en una aguja y lo vamos a meter por aquí en donde está el color negro. Lo sacamos aquí adelante. Recuerden que deben de dejar en donde hicimos los medios puntos altos hacia arriba para que quede así como una curvita. Sacamos el hilo, pero vamos a dejar un poco aquí para ahorita cortar. Entonces, ¿recuerdan cómo hicimos el ojito de la flor? Vamos a repetir lo mismo. Aquí solamente voy a hacer un giro así. Y lo voy a pasar del otro lado, de esta manera. Ahora aquí voy a repetir lo mismo. Pero aquí voy a sacar el hilo aquí, en donde le voy a hacer los bigotitos que llevan las abejas. Ahora aquí nos vamos a pasar de este lado. Jalamos bien. Nos volvemos a pasar de este lado, pero ahora vamos a sacar la aguja acá, en el color negro. Ahora, aquí ustedes deciden de qué tamaño van a querer las antenitas estas. Por ejemplo, si las quieren así, entonces ya solamente cortan. Y vamos a cortar este hilo. También cortamos este. Y aquí ya tenemos nuestra abejita. Si le quieren poner las patitas, hagan lo mismo que hicimos aquí. Ahora, para formar las alitas, aseguramos nuestro hilo y vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas en el primer punto que hicimos. En la primera cadenita vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos. Punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas, un punto alto. Si quieren, aquí le pueden hacer un pico con 2 cadenitas, se regresan, cierran con punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y cerramos. Y miren qué bonito se forma. Una cadenita y cortamos. El pico lo pueden hacer en las 2 alitas y ya solamente esconden la hebra y lo pegan con pegamento de tela o si lo quieren coser.